Hoy vamos a hablar acerca de la reproducción de la iglesia por medio de los líderes locales y su pastor. Tenemos acá el hermoso texto en el libro de Mateo capítulo 28 del 18 al 20, donde nuestro amado Salvador dio una orden, o sea, un mandamiento. Y este mandamiento dice así: id y haced discípulos. Ese es el mandamiento. Ir y haced discípulos. Este es un mandamiento a la reproducción. Y este mandamiento, hermano, no es opcional. Ir y hacer discípulo es el mandamiento de nuestro amado Salvador. Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habló sobre la reproducción. O sea, en la vida todo se reproduce. La ley inexorable de Dios. Por ejemplo, las plantas se reproducen, los animales se reproducen, el ser humano se reproduce. Pablo utiliza algo muy hermoso y habla del término engendrar. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 4 del 15 al 16, lo siguiente, usa el término engendrar. Cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de reproducción. Y dice Pablo: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, el esperma que hace un efecto poderoso dentro de la parte interna del individuo, en su alma, es la palabra aplicada por medio del Espíritu Santo, y se le llama eso nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 23, dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y dice, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero dice que es por medio de la palabra, y Pablo dice que es por medio del Evangelio, o sea, la palabra predicada con autoridad del Espíritu Santo. Cuando esa palabra, ese esperma cae en la persona por medio del Espíritu Santo, se produce en el individuo un llamado irresistible de la gracia, que lo hace nacer de nuevo a una nueva criatura. Qué lindo, qué hermoso. Porque en griego la palabra engendrar es egenesa, que quiere decir engendrar, egenesa, que también significa procrear. Por eso dice en el libro de Filemón, el capítulo 1, donde el apóstol Pablo le habla a Filemón hablando de Onésimo, y dice: mi hijo Onésimo, al cual yo engendré en mis prisiones, y aparece la palabra egenesa, que quiere decir engendrar o procrear, por medio de la palabra. Pedro dice por medio de la palabra. Pablo dice por medio del Evangelio. O sea, necesitamos hombres y mujeres que puedan engendrar por medio de la palabra y a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hijos espirituales. Yo creo que la iglesia que tiene vida es una iglesia que se reproduce. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida se reproduce, y lo que no tiene vida no se reproduce.
Me gusta mucho cuando Pablo le llama a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 1 y el verso 2, dice, mi hijo Timoteo en la fe, y habla del término hijo. Y segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2, ahí dice mi hijo. Segunda de Timoteo 1, 2 dice mi hijo. El 2:2 también dice mi hijo. O sea, Pablo se convirtió en un padre espiritual, O sea, uno que se reprodujo. Y el objetivo directamente de Jesucristo de nombrar 12 apóstoles era para que esos 12 apóstoles se reprodujesen. Y miremos hoy en día cuántos millones y millones de personas han nacido de nuevo por medio de la palabra, han sido engendrados por medio de la palabra, gloria al Señor, y hoy tenemos la iglesia. Necesitamos padres y madres espirituales. Yo muchas veces he ido a una iglesia y pregunto, hermano, ¿cuántos hijos espirituales tiene? Dice, no, ninguno. Pues entonces usted es estéril. Hermana, ¿cuántos hijos espirituales tiene usted? No, hermano, ninguno. Pues entonces usted es estéril también. Y eso le gusta al diablo, que haya una iglesia estéril, que no se reproduzca. El propósito de Dios de ir y hacer discípulos es reproducción. La iglesia que no se reproduce está muerta. Por ejemplo, vemos acá el método de reproducción que Jesucristo utilizó en la elección de sus discípulos que iban a estar con él para impactar el mundo. Primero dice la palabra del Señor que Jesús oró al Padre para escoger a los 12 del grupo de los discípulos que estarían con él, para capacitarlos e instruirlos y enviarlos a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Esto es reproducción. Usted puede leer Lucas 6 del 12 al 16, Mateo 28, 16 al 20. Claro que esto tiene que ver, como lo hizo Cristo, en oración. Hay algo muy lindo que encontramos en el libro de Hechos 13, del 1 al 3, donde la iglesia de Antioquía está orando, están ministrando en el Señor, y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, que los tengo de usar para el ministerio. Esto es precisamente el primer paso, que el pastor pueda orar a Dios, clamar a Dios, para que el Señor le indique quiénes son. Esto no es un asunto de escogencias por papelitos y esto y el otro congregacionalmente. Esto es un asunto de oración, hermano. Esto es un asunto de oración. Muchas veces la iglesia hace una mala escogencia. La iglesia también debe orar, pero principalmente el pastor debe orar a Dios. Señor, indícame quiénes son los que van a estar conmigo a mi lado para que esta iglesia se reproduzca, para que esta iglesia siga adelante, para que esta iglesia sea una iglesia especial, para que esta iglesia sea una iglesia que impacte la comunidad. Necesitamos gente que se reproduzca. Qué bonito, qué hermoso esto, hermano amado. El segundo paso dice que Jesús, nuestro amado Salvador, los escogió después de haber recibido las instrucciones del Padre, porque Jesús siempre decía esto: yo no hago nada si mi Padre no me lo ordena. O sea, es necesario pedir la dirección de Dios en la escogencia de aquellas personas que van a estar sirviendo en la iglesia como líderes locales, pastor. Los escogió. Eso dice el médico Lucas, capítulo 6, verso 13.
Lucas 14, 25 al 27. El libro de Juan, capítulo 6, del 60 al 69. Juan 15, 16 dice, los escogió del grupo de los discípulos que andaban con él. Una cosa es la multitud y otra cosa son los discípulos. Muy bien, el tercer paso dice que los estableció para, oiga bien, para estar con él, para mantener una coinonía de unión, de amor. Cuando el pastor hace una elección de su gente que va a estar con él, no los debe de abandonar, no deje que ellos tomen caminos equivocados. Usted es la persona encargada de guiarlos, de formarlos, de estar con ellos siempre, como lo hizo nuestro amado Salvador. Y dice Marcos 3:14, que los estableció. Qué lindo eso, y establecer en el griego es tespisei, que significa, oiga lo que significa la palabra establecer, es hacer que empiece a funcionar algo con un propósito. Tiene que haber un propósito por el cual funciona un grupo de personas que el pastor tiene a su lado y que los va a instruir, que los va a capacitar, pero tiene que haber un propósito específico de reproducción. Hay iglesias hoy en día que son estériles y el pastor pasa con 3, con 4, 5 personas y de ahí no pasa. Y tiene un estribillo que dice, bueno, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él. Sí, yo lo creo. Pero eso no justifica para que no haya un crecimiento numérico para la gloria de Dios, de hombres y mujeres que puedan llevar el evangelio a las otras personas que necesitan de Dios, que impacten los corazones por medio del poder del Espíritu Santo, que con la palabra que es esperma puedan engendrar a las personas por medio del poder del Santo Espíritu, y que puedan haber nacimientos de bebés en la iglesia, y que puedan crecer y que puedan ser formados y que puedan ser discípulos también. El cuarto paso dice que Jesús los llamó para crear una amistad profunda. Una amistad profunda. Y me gusta mucho cuando Jesús dice, yo les voy a llamar a ustedes amigos. Ya no son siervos, sino amigos. Y eso dice Juan 15, 14 al 15. Y muy lindo porque la palabra amigo en griego es philos. Y dice que Dios llamó a Abraham. Me gusta mucho cuando dice en Segunda de Crónicas 27 y encontramos el término amigo. También lo encontramos en Santiago 2:23. ¿Y qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Bueno, un amigo es una persona que comparte la vida en los momentos buenos y malos. O sea, una persona fiel, de no abandonarte, de no traicionarte, una persona de confidencia, una persona confidencial. En hebreo es haber y en griego philos, y eso es una amistad profunda. Los discípulos junto con el pastor tienen que desarrollar una amistad profunda entre el pastor y ellos, una amistad profunda con Jesucristo. Con Jesucristo no es un asunto de religión, es un asunto de relación profunda con Él. La Biblia no habla de asuntos que unirse a Cristo en una forma nominal, no, es una amistad profunda con Jesús, que usted pueda decir, Jesús es mi amigo fiel, Él y yo somos amigos, andamos juntos, comemos juntos, y esa amistad profunda debe ser con tu pastor también, hermano. El quinto paso es él los llamó para formar un grupo ejemplar
en el área del amor. Un amor vivencial. Eso lo dice Juan 15:12. Juan 13:34 al 35. Cuando yo hablo de un amor vivencial, estoy hablando de ese amor ágape, de un amor profundo, de un amor sacrificial, como dice Primera de Juan, en Primera de Juan, esta carta dice que debemos, Primera de Juan 3:16 dice que debemos de estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Es un amor sacrificial que se da el 100%, no es un amor de lengua, no es un amor ficticio, es un amor vivencial con Dios, porque Dios es amor. Y el sexto paso dice que los instruyó, que es necesario que el grupo que está al lado del pastor reciban instrucción, que sean personas capacitadas para llevar a cabo la gran comisión, como dice Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 3, 14 al 15. Instrucción. Oye, está bien los cánticos, a mí me gustan los cánticos y yo me deleito en las alabanzas, me deleito en los coros, me deleito en todo eso, pero eso no es todo. Eso no es todo. Se necesita la palabra. Yo he encontrado iglesias que cantan 200 himnos, 200 coros, y la palabra es de 15 minutos. No hay instrucción, no hay formación. La gente lo que se mueve es por emociones nada más. Y les gusta la musicosis, ¿verdad? En la iglesia local. Y está bien, uno se siente inspirado a cantar con la música, pero hermano, la iglesia necesita instrucción, que ese grupo que está a tu lado sea instruido, sea capacitado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro es, dice que los instruyó para que se mantuvieran en la vida, en la unidad perfecta del Espíritu. La unidad, yo creo en la unidad. El consejo del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10 es muy interesante cuando Pablo habla de esto, de la unidad. En Primera de Corintios capítulo 1 y el verso 10, Pablo dice a la iglesia de Corinto, le dice esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia que tiene éxito es la iglesia que se instruye, es la iglesia que se mantiene en una unidad perfecta de amor, donde no hay divisiones, donde no hay competencia, donde no hay cismas. Y yo creo que es lo que debemos, el pastor debe, como pastor, provocar el amor, la unidad, para que estemos perfectamente unidos. Una iglesia unida, como dijo un hermano, nunca será vencida.